noticia mucho el tema de los fraudes inmobiliarios. Aquí hay mucha publicidad, ya las redes sociales, todo se publica en redes sociales, cualquiera se engaña, todo muy bonito. Y tú dices, sí, tú vas incluso al proyecto, pero te lo venden a ti, te lo venden a tres más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es solo un podcast. Para el episodio de hoy tengo una invitada, una colega muy querida y muy especial para hablar de un tema que si no nos ha afectado, podría afectarnos en algún momento de nuestras vidas. Ella es Daisy Sánchez. Bienvenida, Daisy. Gracias por invitarme a este espacio. Muy contenta de estar aquí compartiendo contigo y con los demás que ya verán el video, el podcast. Gracias a ti por aceptar la invitación. Lo primero es, Daisy, que yo te quiero presentarte a nuestra audiencia como colega, ya que ya mencioné, tú eres abogada, somos colegas, ¿verdad? Nos conocemos desde muchísimo tiempo, Sí, pero tú te dedicas a un área muy diferente a la que yo me desarrollo. Y por eso te quise invitarte, porque el derecho inmobiliario es un derecho muy desconocido, yo siento todavía, aunque la gente ha tomado mucha conciencia de la importancia del abogado en ciertas actividades de la vida diaria. Sin embargo, hay mucho desconocimiento. Cuéntame por qué tú decidiste estudiar derecho y por qué derecho inmobiliario, siendo mujer, que quizá la gente no sé, no se lo esperaría. sí, bien, realmente desde pequeña yo lo que quería era arquitectura. Wow. Pero a medida que pasaron los años, la familia, las opiniones, la adolescencia, pues tomé la decisión de estudiar derecho. Mi madre es abogada, pero no ejerce en sí el Opiniones, derecho. discúlpame, Daisy, opiniones de cómo así, ¿no? La gente te decía como que la arquitectura quizá para ti no. Exacto, para que tú veas. Pero en Wow. mi casa me han enseñado que lo que vas a hacer lo tienes que hacer bien. Tomé la decisión de estudiar derecho, ya también familiarizada con mi mamá, que es abogada, aunque no trabaje eh, en los tribunales y así, en su área administrativa ella trabaja como abogada. Y me decidí también a desarrollarme en el área inmobiliaria, en especializarme en el derecho inmobiliario. Tengo una maestría en derecho inmobiliario porque a medida que fui estudiando me di cuenta que era el área que más me gustaba. El derecho inmobiliario es el área del derecho que regula todos los bienes inmuebles. En mi caso particular también, en mi familia, como hay tantos bienes, hay ciertas particularidades que me gustaba. Tenía la inquietud de saber cómo se manejaba eso, cómo se podía solucionar cierta cosa, que la compra, que la venta y todo eso. Por eso me motivé a especializarme en derecho inmobiliario. ¿Y esa decisión de tú especializarte en derecho inmobiliario vino cuando tú estabas en la universidad o luego de graduarte? Porque yo siento que a nosotros los abogados nos pasa mucho como a los médicos, que la gente le pregunta, ¿y en qué tú te vas a especializar? ¿Y qué tú vas a hacer cuando te gradúes? Y muchas veces la materia favorita de uno, la asignatura favorita cuando estamos en la universidad, no encaja necesariamente con nuestros gustos cuando empezamos ya a tener contacto con la carrera en sí, porque a mí me pasó algo completamente contrario a lo que yo pensaba. Bien, en verdad, desde que me dieron la materia de derecho inmobiliario, la amé. Y por ahí nació, pues, mi amor por la parte inmobiliaria. Y desde ese momento decidí hacerlo por varias razones. Primero, es un área que si la pones en comparación con otras es más suave. Yo como mujer me manejaría mucho más fácil. Puedo trabajar independiente, así como también de la mano de otras instituciones, tanto privadas como públicas. Y por eso quise incursionar en esa área. Me gustó muchísimo desde que me empezaron a dar esa materia. Y pues también cuando me gradué, sí tenía la incertidumbre de que, cónchale, ¿dónde voy a trabajar en esta área para yo aprender? Me llevé mucho de un profesor que admiro muchísimo, Joel Reyes, que me dijo, no hagas la maestría Sí. acabando de salir de la universidad, porque así como sales vacía, así mismo te vas a sentir cuando salgas de la maestría, porque no vas a ir en la misma órbita. Wow, un Pues tremendo consejo. sí, él me dijo, hazlo a los 2 años. Y cuando me gradué, ya hice el proceso de sacar el S4, juramentarme, tanto en el colegio de abogados como en la
como en el Poder Judicial, o sea, todo el proceso para poder tener la licencia, como dicen, y la matrícula para Ujú. ejercer el derecho en sí. Y pues ya justamente a los 2 años de haberme graduado empecé la maestría y junto con eso ya estaba trabajando en el área. Ok. Daisy, cómo fue tu inicio como abogada siendo tan joven y mujer? Porque aunque la gente esté escuchando que tú dices, después de los 2 años de graduada y empecé mi maestría y ya concluí mi maestría, aunque te ves joven, la gente podría pensar que tú tienes más edad a la que realmente piensas por lo que tú has dicho, que tú eres muy joven de todos modos. O sea, la gente no se confunda. Gracias. Cuéntame cómo ha sido para ti Sí. esos primeros años y aún porque sigues siendo muy joven, siendo mujer, siendo abogada. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la gente, con lograr la fidelidad de la gente, la confianza de los clientes, de que aún tú siendo joven puedes hacer un buen trabajo? Sí, bien. Cuando yo estudié, muchos tienen la dicha de estudiar y trabajar al mismo tiempo en el área de la que estudian, pero yo no trabajé. Yo iba a una oficina, ahí pude adquirir un poco de conocimiento sobre algunas cosas que no tenía, porque uno sale con la teoría, pero no sale con la práctica. Como te dije, Sí. ya mi mamá no trabajaba en esa área, entonces yo tuve que buscármela. Llegó pandemia y dije, ¿qué voy a hacer? Pues justamente en pandemia dije, déjame lanzarme, yo tengo mis clientes, no muchos, pero tengo mis clientes, y tengo que buscar la formalidad de llevarlos. Abrí mi oficina y pues de ahí en adelante ha sido maravilloso. Realmente tengo mucho que agradecer. He tratado de llevar todo en orden para poder satisfacer a los clientes. A medida que uno va trabajando, uno va cometiendo errores. Todavía se siguen cometiendo errores, que la gente piensa que no, que todo tiene que ser perfecto, pero no. Realmente uno trabaja para llevar al cliente lo que quiere. Yo trato de ser, lo más que me identifica a mí hasta ahora con los clientes que he tenido es la eficiencia, que no Eso, todos los abogados ni todas las áreas tratan de darle eficiencia y eficacia a los clientes. yo siempre he pensado que lo que hace la diferencia entre un buen abogado y un abogado que no lo sea, es precisamente ese sentido de responsabilidad. Cuando tú quieres realmente hacer bien tu trabajo, aunque tú no tengas las herramientas, tú vas a buscar la forma. Porque siendo una abogada joven, evidentemente, por muy inteligente que tú seas, por mucha ayuda que tú puedas tener, tú no manejas todos los Así procedimientos, es. tú no sabes la respuesta a todo. Sin embargo, cuando tú eres verdaderamente responsable y quieres realmente dar una respuesta a tu cliente, se busca la forma. Y yo creo que 100% te ha identificado a ti en los años de experiencia que tú tienes, porque sé que haces un muy buen trabajo. Gracias, gracias. Y eso va de la mano también con, como has dicho, la ayuda. He tenido colegas que son ya con muchos más años de experiencia que yo en esa área, que lo llamo, mira, Ujú. tengo este caso, digo que es así, pero dame la opinión. Y ahí vamos a generar un nuevo proyecto para ese caso y así uno va adquiriendo experiencia. No todo es perfecto, uno no se lo sabe todo. No, jamás. Uno no se aprende todos los artículos de todas las leyes, que a veces la gente piensa que sí. Realmente cuando uno tiene algún caso en un tribunal, siempre, a mí me dicen, ¿no te da miedo subir audiencias? Yo siempre tengo miedo de subir audiencias. Siempre, uno siempre tiene ese nerviosito. Aunque uno vaya seguro de lo que Sí, va a hacer, que sean cosas sumamente sencillas, uno siempre sube nerviosa audiencia. a mí una vez yo le decía eso a alguien. Yo le decía, a mí todavía me da un poquito de nervios cuando yo sé que voy a subir audiencia. Ya luego que yo estoy hablando, que estoy desarrollando el proceso, ya como que uno se tranquiliza, pero al principio siempre están esos nervios ahí, como esa tensión. Y esa persona me dijo, eso es porque tú eres responsable, porque si tú no fueras responsable, tú vas muy tranquilamente y no te importa nada. Porque eso siempre, esos nervios son como Sí. uno no sabe a veces qué esperar, por muy preparado que uno vaya, siempre hay cosas que pueden, imprevistos que se pueden dar. ¿Tú has tenido una red de apoyo, Daisy, de amigos, de familia, de que tú vienes de un pueblo que realmente la gente es muy hospitalaria, muy familiar, aunque sea un vecino, siempre se trata como familia? ¿Tú entiendes que eso ha influido en que desde el momento que tú te graduaste, digamos que tú ya tenías clientes y ya te empezaba a ir bien? Sí, pero también la gente desconfía.
por ser mujer, por Sí, ser joven también. Las personas cuando están acostumbradas a algo, no quieren, tienen miedo de innovar, tienen miedo de ujú, probar lo nuevo, de la poca experiencia. Y a veces eso le cuesta a uno demostrar. Entonces eso es lo que más nos impulsa a los jóvenes, especialmente a mí me impulsa a quedar bien con los clientes, para que ese detalle de la eficiencia, eficacia, responsabilidad, cada mínimo detalle, yo soy muy perfeccionista, cada mínimo detalle quede bien para que queden satisfechos y no solamente que vuelvan a mí, sino que uno lo pueda resolver realmente. sí. Le dice otra cosa que yo no puedo dejar de preguntarte, porque lamentablemente estamos en una sociedad donde la gente juzga por su portada. Y hay una creencia de la gente de que si una mujer es bonita, no es inteligente. Sí. Yo quiero saber cómo ha sido eso para ti, porque Ay, sí. todavía me da mucha pena, porque te conozco diría, de toda la vida, y conozco otras abogadas también que son muy bonitas, son muy bellas, siempre andan bien vestidas, por ejemplo, y la gente dice, seguro esa no sabe nada, seguro esa no sabe hacer nada, ese tipo de comentarios. ¿Te ha pasado eso a ti? No me lo han dicho directamente, pero siempre anda el comentario de que las rubias son brutas. Y me Sí, imagino que no soy la excepción, pero realmente ese es un comentario que a mí no lo tomo. Para mí, en lo personal, sí, no me tomo nada personal. Con relación a la vestimenta, tú sabes en lo personal que me conoces desde hace mucho que en mi familia y en mi casa me han enseñado a que siempre hay que andar bien. Y aunque yo no, o sea, mi mamá me enseñó a no salir de mi casa en chancleta, como dicen. sí, O sea, yo siempre trato de andar bien en la calle. El día que no, pues bien. Y a veces también uno, cuando se acostumbra a eso, la gente cuando te ve de una manera en otro ambiente diferente, ahí sí te juzga. Ahí sí hay un tema. En mi familia también, por ejemplo, mi mamá me dice, tú no puedes salir así a veces a ciertos lugares. Yo, mami, pero que yo no estoy trabajando. O eso yo sea, siento que, estoy en la playa, no puedo andar con mi toga y mi birrete en la playa, por ejemplo. Tengo una exacto, vida personal que tengo que disfrutar. No me puedo solamente quedar en en la el trabajo, en formalidad la de tu formal, carrera. exacto, en la formalidad de mi carrera. Y claro que estoy formándome ahora que son mis años de dorados para poder tener mi carrera futuro mucho mejor, pero realmente también uno tiene que hacer un balance entre lo personal y lo laboral, Ujú, y que muchas personas no entienden eso. Eso sí exacto. he recibido, no críticas directamente, pero sí sé que no es bien visto y mucho más en la comunidad donde uno se maneja. Sí, eso yo te doy 100% la razón, porque yo sé que es una creencia que la gente tiene. Cuando una persona es profesional y se dedica a una carrera, obviamente en el ejemplo de nosotros el derecho, la gente entiende que esa formalidad tiene que ir dentro y fuera del mundo laboral, cuando uno no deja de ser humano. No. Y eso es algo que lamentablemente la sociedad todavía no entiende, pero esperemos que eso cambie pronto. Daisy, ya para irnos más en materia, un poquito más en el contenido. ¿Qué la gente puede entender verdaderamente por derecho inmobiliario? Porque lamentablemente todavía em, uno le dice a una persona, por ejemplo, yo me dedico al derecho inmobiliario y la gente todavía se queda como en blanco y dice, ¿qué es el derecho inmobiliario? ¿Qué abarca el derecho inmobiliario? Bien, la definición del derecho inmobiliario es que es la rama del derecho que regula todo lo que son los bienes inmuebles, dígase la administración, todo eso. Pero, por ejemplo, yo soy abogada, me especialicé, pero no hay personas que son abogadas y no se especializan aunque trabajen en el área. Hay agrimensores que trabajan en el área. Nosotros, los agrimensores, nosotros por lo menos para mí son indispensables en mi carrera. Yo no vivo sin mis agrimensores. Y también están los agentes ¿Y te inmobiliarios. gustaría, Daisy, en algún momento también hacer la carrera de agrimensura? Claro que sí. Porque como tú has dicho, va muy relacionada y Sí, hay una parte de tu trabajo que tú no la puedes realizar sin la asistencia de un agrimensor. así es. Así es. Yo manejo mucha parte técnica ya por la experiencia y los Ujú. casos que llevo, pero hay un cierto acceso que no lo puedo tener, que solamente lo tienen los agrimensores. Y sí, para yo ya desarrollarme más en mi área, si quisiera en un futuro, pues
ser agrimensora, que no me lo impide nada. Exacto. Nada, o sea, tú tienes todas las herramientas, tienes la Exacto. juventud y tienes todo. ¿Por qué tú podrías decir que es importante que la gente conozca el derecho inmobiliario? O sea, aunque quizá una persona no necesariamente esté buscando comprar una propiedad, adquirir una propiedad, ¿por qué es importante que una persona conozca el derecho inmobiliario o esté consciente de que hay personas que pueden asesorarle en cualquier procedimiento que involucre un inmueble? Bien, es que el derecho inmobiliario es tan amplio en todo. Si tú vives alquilado, tú tienes que saber de derecho inmobiliario. Sí. Si tú vives en la casa de tu abuela y que fallece, eso es derecho inmobiliario. O sea, Ujú. todo abarca el derecho inmobiliario realmente. O sea, falta mucha educación. Eh, Me da pena que muchas personas, incluso que tú piensas que tal vez son personas que comerciantes, que están en el medio, no tienen el conocimiento sobre el derecho Ujú. inmobiliario. Y a veces cometen errores que les salen muy caros. ¿No? Y no solo que no tienen el conocimiento, porque si, ok, si no tienen el conocimiento, pero tienen la conciencia de asesorarse y de buscar ayuda de un abogado, no para nada. Pero entonces se quedan así, Sí, lamentablemente, y no buscan ayuda y quizá la buscan después que ya han tenido una muy mala experiencia, sí. lamentablemente. Aquí hay un dicho que dice que el dueño de la casa pone candado después que le roban. Sí. Algo así. Y realmente pasa mucho, que ya cuando están metidos en el charco buscan un abogado. Ujú. Entonces, uno está Ahí, para asesorar y para prevenirle muchas ujú. cosas. En casos de las compras, que a veces las personas quieren comprar o compran y después que compran se encuentran con una cosa que no era lo que pensaban y así. Exactamente, mira, que ahora que tú dices eso, ¿cuáles son en tu experiencia, que ya sé que tienes mucha experiencia en eso, los principales errores que la gente comete al momento de adquirir una propiedad No o de asesorarse. venderla? No No asesorarse. contratar un abogado, Exacto. señores. Wow. No asesorarse jurídicamente. Eh, Igualmente, hasta un ingeniero te puede a ti asesorar en ciertas cosas de derecho inmobiliario. De los errores que se cometen son, primero que todo, no investigar si quien te está vendiendo es el propietario, qué derecho tiene sobre esa propiedad, tanto si es una mejora, un inmueble o hasta Ujú. un vehículo. No ver la documentación, llevarse mucho de, te le estoy vendiendo la oferta, son tantos, wow, una maravilla. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y no sería también una señal de alerta? Por ejemplo, cuando hay ofertas por un precio muy bajo, o sea, muy por debajo de los precios usuales en el mercado, eso no podría ser también como una señal de alerta para Sí, entender que algo puede estar no regulado ahí. sí, igualmente las ofertas de un precio muy alto. Cuando me ha tocado en asesorías, cuando hay ventas muy elevadas, me dicen, mira, me lo están vendiendo a tanto. ¿Qué tú me dices? Yo no, tengo que ver la documentación. Cuando ve la documentación hay que hacer determinación de herederos de la bisabuela, de la abuela, de la vecina. Entonces Wow. eso conlleva un pago de impuestos, trabajo legal, todo eso, que hay que bajarle un sinnúmero de precios. O sea, desvaloriza la propiedad. Exactamente. Entonces, no tanto cuando tiene un precio bajito, sino cuando lo tiene alto. Entonces, hay que tener la asesoría para verificar la documentación, que si no está a nombre de esa persona, porque a veces parte de lo que hablaba ahorita, que nosotros, los abogados que nos dedicamos al derecho inmobiliario, eh, vamos muy de la mano y no podemos vivir sin los agrimensores, es que con la agrimensura nosotros nos aseguramos que ese terreno o esa propiedad que vaya a adquirir un cliente o que vaya a vender esté a nombre de quien se piense, de que sea el titular de eso, porque a veces no está en esa parcela, está en otra. Tiene una Oh, también. superposición, Y tiene... también, y corrígeme si me equivoco, porque aquí la experta eres tú, pero si una persona va a vender una propiedad que no está a su nombre, esa persona no tiene calidad para vender. Entonces, en esa transacción podría haber problemas. Sí, pero lamentablemente en este país muchas ventas y muchas compras se hacen así, por un simple acto de venta.
lamentablemente. Ahí entramos nosotros entonces a hacer una investigación, a hacer la due diligence, que en español sería haciendo la debida diligencia, de eh, verificar el estatus jurídico de ese inmueble, el área que tiene exacta, porque a veces dice que tiene 200 metros cuadrados, pero no, son 150. Verificar la titularidad, saber si está hipotecado. Nosotros tenemos, cuando tú sacas el, el estatus jurídico, Ajá. tú verificas si está hipotecado, si está en una litis. Porque a veces te venden, mira, eso es de mis hermanos, te vendo mi parte. Pero cuando tú vas a chequear, que tú vas a hacer un deslinde, tú vas a querer depurar tu derecho, pues resulta que está en una litis. Y esa litis la quieres tú. Sí, Entonces, hay, eh, cuando tú quieres hacer un préstamo también, las instituciones bancarias, incluso hasta los prestamistas, toman mucho en cuenta si esos terrenos que tú pones en garantía eh, estén libres de gravámenes. Todo eso incluye todo. hay personas que han sido parte del ITIS de hasta 10 años y más, Más. precisamente por no asesorarse, por comprar mal, como dice uno, eh, propiedades que quizá no están a nombre del vendedor o que hay una determinación de herederos pendiente, etcétera. Son muchísimas cosas que pasan por las personas no tomar las medidas del lugar y no asesorarse correctamente. Así es. Em, bueno, esto va muy relacionado a lo que ya hemos dicho. En nuestro país, en los últimos años, se ha hecho noticia mucho el tema de los fraudes inmobiliarios, que son parte de los millones y millones y millones de propiedades que se venden al año, pero que resuena bastante, porque generalmente cuando una persona toma la decisión de comprar una propiedad, es porque hay mucho sacrificio detrás. Muchas veces hay años de ahorro o una vida entera ahorrando para llegar a ese momento, o ya quizá parte de una planificación familiar, de que, bueno, vamos a comprar por fin nuestra casa, nuestro apartamento, o vamos a comprar un terreno. ¿Por qué tú crees que sucede tanto eso? Por falta de asesoría y educación. Realmente cuando tú te asesoras bien, eh, ese tipo de errores tú lo evitas. Siempre es bueno tener un médico y un abogado cerca Sí, para todas las eso sí es circunstancias. verdad, sí. Pero en este país, por ejemplo, la estafa inmobiliaria, ese concepto no está en el derecho. Y eso es por lo cual nos falta mucha educación. También la mayoría de las personas que han sido estafadas son personas que viven en el extranjero y que quieren invertir Sí. sus ahorros, su trabajo de tantos años, quieren venir ya a retirarse aquí, porque ya uno que está aquí conoce más o menos sobre esos temas. Ahora se está implementando, se está trabajando con hacer una ley que regule los agentes inmobiliarios y las agencias inmobiliarias, que espero que se ponga en rigor pronto, porque eso va a poner un antes y un después a las estafas eh, Inmobiliarias. inmobiliarias, que no es una, como te dije, no hay un concepto, porque para tú hablar de estafa, No es una tiene que haber un figura dólar, jurídica como exacto. tal en República Eso Dominicana. hasta ahora no es una figura Mm, jurídica, pero sí hay una estafa inmobiliaria ya per se. Y es muy lamentable que muchas personas caigan en eso. sí, y que al final eso no llega a ninguna solución. No, Generalmente esas personas pierden su dinero y eso se queda en así noticias mismo, simplemente. así mismo. Entonces, ¿qué señales de alerta una persona podría, en caso de que decida comprar una propiedad, una señal de alerta que te pueda decir aquí no? Son muchas, pero pienso que la principal es la financiera. ¿De qué manera te están exigiendo el pago? ¿Por qué vía? Ahora se da mucho la figura del fideicomiso que administran eh, los inmuebles de condominio y todo ese tipo de cosas, que ya ahí sí está más regulado. Pero cuando tú no ves nada de eso, aquí hay mucha publicidad, ya las redes sociales, todo se publica en redes sociales, cualquiera se engaña, todo muy bonito,
Y tú dices, sí, tú vas incluso al proyecto, pero te lo venden a ti, te lo venden a tres más. Parte de lo que tú, que te da la seguridad para tú tomar en cuenta todos esos detalles de a la hora de tu comprar y todo eso, es ver en físico la propiedad y ver la documentación de la empresa que te está gestionando todo eso. O de la persona. Como te dije anteriormente, no solamente los abogados se dedican al derecho inmobiliario, también Ujú. los agentes inmobiliarios, pero los agentes inmobiliarios en este país no tienen un ente que los regule. Exacto. Solamente hay inmobiliarias que se dedican a la compra, venta, y casi siempre venta, alquiler de condominios, de inmuebles, de cualquier otra cosa también. Pero también yo siento que aún así, siento que hacer una investigación de ya sea esa inmobiliaria, esa constructora, eh, la institución, o sea, el organismo que sea que esté encargado de esa construcción, verificar que sea algo de confianza, que sea algo conocido. Y también qué financiamiento está recibiendo esa constructora para realizar esa construcción. Sí, Porque no es verdad que esos proyectos grandes se realizan sin financiamiento. O sea, así hay es. torres de decenas, o sea, de 10 pisos, de 20 pisos, que evidentemente no se van a construir sin un financiamiento porque es una construcción millonaria. Sí, incluso hay construcciones que se paran porque los clientes o las ventas se han parado. Porque hasta que no reciban dinero, no siguen construyendo. No hay dinero para construir. Entonces Ujú. queda tú Exacto. esperando que te terminen. Eso casi siempre pasa cuando son ventas en plano, con condominios, apartamentos, ese tipo de cosas. Ya cuando es con terreno, como te dije, es mucho más fácil verificar los requisitos que tú tienes para saber de que tú tienes seguridad jurídica para adquirir ese bien. ¿Cuáles son los documentos mínimos que se debe revisar una persona al momento de comprar una propiedad? Bien, primero que todo, la titularidad, que quien te venda tenga el derecho sobre el inmueble. O qué tiene que ver con el inmueble, porque a veces es un heredero y si tiene ya eh, pues el papeleo hecho, la determinación de heredero y todo eso, pues ahí tú puedes tener seguridad jurídica para tu trabajar y ponerlo a tu nombre. Eh, Entonces, ¿qué pasaría? Y discúlpame, Daisy, retomamos la respuesta más adelante. ¿Qué pasaría si una persona compra una propiedad que todavía está envuelta en el tema de o sea, a ver, una propiedad a una persona que es heredero y que todavía ese proceso de determinación de herederos no ha concluido o ni siquiera se ha iniciado? Les recomiendo no comprar. Sí, Exacto. realmente es un tema porque el asunto de determinación de heredero puede tornarse un poquito tedioso. A veces se hace administrativamente, a veces hay familias que es maravilloso trabajar, que tú sabes, todo el mundo bien. Pero ¿y si después un primo dice, no, yo no lo quiero así? Ahí viene un problema. Entonces ya tú como tercer comprador de buena fe, a veces te ves envuelto en una serie de situaciones que son de mal gusto. Tanto te, te hace gastar tiempo y dinero. Entonces, sobre todo cuando quien te vende es irresponsable. Entonces, yo recomiendo que cuando esa familia haga su determinación de herederos, su subdivisión y todo lo que conlleva eso, pues ahí compres. Eso es lo que yo recomiendo. Muy bien, entonces continuando con los documentos que se requieren que se requiere revisar antes de comprar una propiedad. Tú decías la titularidad. Sí, verificar la titularidad, Ujú, si es una constancia anotada o es un título definitivo, que hay diferencias. ujú, También que ahí conlleva si tú vas a hacer una transferencia o un deslinde o una regularización parcelaria, que ya la ley, bueno, la ley 108-05 tiene el deslinde como un proceso contradictorio, pero la regularización parcelaria es básicamente el deslinde, como todos lo ujú. conocen, pero administrativamente. Entonces, de ahí va a depender cómo tú procedes. Y también el plano, la posesión, el plano de la posesión de lo que te están vendiendo. Verificar el área total de lo que se están vendiendo, porque a veces te venden, que son 200, sí, ahí hay 200 metros y resulta que son más o Ok. menos.
Entonces, con la comprobación del área, de un plano, un croquis, mucha gente lo conoce como croquis, se comprueba también eso. Yo pienso que esos son los 3 documentos básicos. Y obviamente Ok. los documentos personales de ya de quién Ujú. está a nombre de la propiedad. Entonces, para la gente que nos escucha, ¿cuál es la diferencia entre el título de propiedad y la constancia anotada que tú mencionabas eh, ahora hace unos minutitos? Bien, bien, la constancia anotada viene siendo un documento donde uno o varias personas tienen derechos sobre una parcela, pero no están Individualizado. individualizados. En el caso del título definitivo, sí está individualizado. Tú tienes un derecho sobre ese terreno con esas coordenadas, de esta esquina a esta esquina. En una constancia anotada no. Aunque físicamente tú digas, sí, este es el pedazo mío, en derecho todavía tú no lo tienes si no lo has deslindado. Ahí puede entonces involucrarse lo que son las servidumbres, que es los caminos que hay que abrir para darle acceso a otras parcelas o a otros terrenos o a tu propio copropietario. También las carreteras que hay que abrir para esos mismos proyectos. Entonces todo eso se reduce en la constancia anotada. Igualmente también con los certificados de título, pero son temas como muy puntuales y muy característicos de cada uno. Pero esa es básicamente la diferencia. El título definitivo a ti te va a decir que tú eres el dueño de eso, de ahí a ahí. Pero la constancia anotada, estoy hablando en palabras llanas, Sí, sí. la constancia anotada te está diciendo que tú tienes derechos sobre ese terreno, pero no te dice de dónde a dónde. Que no está individual. O sea, yo creo que Individualizada, exacto. en resumen no hay Y tú individualidad. tienes derecho también, en caso de que tú estés como copropietario en una constancia anotada, tú tienes derecho a individualizarte, porque el Código Civil Dominicano establece que nadie tiene la obligación de permanecer en estado de Mm, indivisión. Y eso se va de la mano con todo eso. O sea, si tú quieres deslindar tu parte por ese pedazo, tú lo puedes hacer sin ningún problema. Siempre y cuando tú compruebes de que tú tienes el derecho ahí. Igualmente eso pasa con las ventas. Cuando tú le vendes a un tercero con una constancia anotada, ese tercero va a adquirir la parte que tú le vendiste y en el acto de venta tiene que establecer si es la totalidad de tu derecho o solamente una parte. Todos esos detalles se verifican a la hora de la venta y de la compra de un inmueble. Que ahorita no lo mencioné, pero todo eso, mm, ya esos son casos particulares que sí. uno lo va viendo cuando le van llegando. Bien, Daisy, ya hemos hablado, yo siento que de todo lo que hemos hablado se puede deducir quizá las recomendaciones que se le pudiera dar a alguien que piense comprar una propiedad. Pero de manera resumida, ¿qué tú le puedes recomendar a una persona que está pensando en adquirir su primera propiedad? Que se asesore. Esa es Coincido la contigo, primera, se 100%. asesore con un buen abogado, con un buen agrimensor. Eh, Realmente eso va a definir todo, va a definir incluso hasta el precio. Yo he asesorado personas que le digo, no, eso no lo vale porque no tiene la documentación a mano y le han tenido que bajar de precio para vendérselo. Wow. Y Porque mira, realmente a veces el que vende no se hace, regularmente no se ujú, hace cargo de hacer las gestiones para que esa persona pueda tener su título. Entonces, quien compra, que se hace cargo, y eso conlleva gastos que se lo tienen que reducir a la venta. sí, y Todo esos eso, son temitas que ya uno lo maneja de ujú, manera particular con cada cliente y con cada caso. eso que tú dices es muy interesante y al mismo tiempo puede resultar muy contradictorio con quizá la mentalidad que pueden tener muchas personas, de que quizá pueden llegar a pensar que si tienen que contratar un abogado le va a salir más caro. Ah, porque yo no quiero gastar un poquito más, pero puede Sí, ser que al final se termine mira, ahorrando dinero. sí, realmente una buena asesoría. Las personas van a los médicos y salen, a veces salen, ay no, yo salí todo bien. Sí. A veces las asesorías eh, te salen sumamente bien de que tú dices, no, tú tienes todo en orden, Mm, perfecto, no me necesitas. Pero no está de más tú asesorarte porque tú no sabes qué se va a presentar. Un abogado te va a ti a prevenir cualquier cosa. Te va a asesorar de cómo hacerlo, aunque no lo hagas con él. En mi caso, yo lo que hago es, eh, me llega un cliente, me dice, mira, quiero comprar este terreno, que dame, por favor, una depuración de lo que tiene, si está bien, si está libre de gravamen y todo eso. Bien, si está todo entonces si está todo bien, yo le digo, mira, lo que procede es una transferencia.
tiene la libertad ese cliente de hacerlo conmigo, de que yo le haga la transferencia o de hacerlo con otro abogado o hacerlo por sí solo, porque las transferencias se hacen también de manera individual, cada persona. Pero ya lo que es deslinde, regularización parcelaria, saneamiento, ya eso sí tiene que por obligación buscarse un abogado. Lamentablemente, en este país hay mucha compra y venta con actos de venta. Sí, La gente se queda con los actos de venta y eso es tener nada, nada. básicamente. Tú tienes un documento, obviamente, que acredita que tú compraste o vendiste, pero no te acredita un derecho sobre esa propiedad. Y hay gente que tiene toda su vida, o sea, con toda su vida me refiero a 20, 30 años viviendo en una propiedad con un acto de venta, como tú Así dices. es. Entonces, Daisy, yo estoy segura que para nuestros colegas abogados, estudiantes y profesionales que nos escuchan, se están preguntando si es rentable dedicarse al derecho inmobiliario, si vale la pena. Sí, vale la pena. Los comienzos no son fáciles para ningún área realmente en derecho. Ujú, Ya uno viene viendo los beneficios adelante, pero son sacrificios que uno hace. Pero sí es rentable, sobre todo cuando tú te dedicas a la venta ujú, de los inmuebles y la administración también. ujú, Pero ya también con el asunto de las litis, ujú. eh, ya los procesos judiciales y todo eso, también sí es rentable. Ok. Ya para finalizar, yo quisiera que tú le des un consejo a nuestros queridos colegas eh, de que animarlos, si tú quisieras como animarlos a que continúen su carrera, porque a mí me pasó, y yo estoy segura que a ti también, de que vienen muchos comentarios negativos de la gente, que hay demasiado abogado, que no estudié eso, que los abogados son, no lo voy a decir, que todo el mundo lo dice. Sí. ¿Qué consejo tú le darías a quien o quiere dedicarse al derecho o ya está en la carrera? Bien, si están en la carrera, que continúen, que terminen. La carrera de derecho es muy bonita. También Sí. tiene sus lados feos porque lamentablemente hay abogados que se han encargado de dañarla y de dañar la reputación de los que Ujú. realmente trabajamos bien. Eh, que se dediquen a lo que quieran, que no le hagan caso a lo que la otra persona le diga, pero que ponga empeño y que lo haga bien, que lo que vaya a hacer lo haga bien. Excelente. Daisy, gracias por acompañarme en este episodio. Yo te admiro muchísimo. Gracias, Deseo mucho igualmente. éxito. Gracias. Gracias. Deseo mucho éxito en tu carrera, que sigas creciendo y nada, que continúe todo lo bueno para tu vida. Gracias. Gracias a ustedes por escuchar este episodio y nos vemos en un próximo.